Buenos días chicos y chicas, para las personas que no pudieron estar presentes en nuestro encuentro sincrónico de grado sexto, hoy vamos a trabajar pues estas bases de historia del mundo antiguo, especialmente del mundo griego. La clase anterior pues vimos algunos de los aspectos más relevantes dentro de los inventos de la sociedad y la civilización mesopotámica. Eh, digamos que nos enfocamos especialmente en este tipo de inventos, mientras que en la actualidad vamos a trabajar un poco de la historia de Grecia, ya que marcaría también la historia de Egipto y de Roma, que trabajaremos mucho más adelante. Tengan presente que acá vamos a trabajar también los aspectos que les permiten desarrollar la guía de PIC y de CSRP en relación con las formaciones de epidemias o pandemias que se generaron en el mundo antiguo y en relación también con cuál es ese tipo de significados que le estarían dando al consumo de sustancias psicoactivas en estos grupos. Entonces vamos a tener presente que al referirnos de esta Grecia antigua, a diferencia de Mesopotamia, pues nosotros habíamos dicho que la sociedad de Mesopotamia tenía un desarrollo anterior a 3000 años antes de Cristo, mientras que en esta Grecia antigua estaremos hablando más o menos de unos 800 años antes de Cristo. La Grecia antigua va a tener tres divisiones de periodos. La primera, pues, es la conformación pues, de su sociedad como tal, donde se empiezan a gestar las primeras ciudades-estado. La segunda es a la que se le denominaría como la edad media griega. Ustedes el próximo año van a ver una edad media europea, son dos cosas totalmente distintas. Esta edad media fue aproximadamente entre el 600 y el 400 antes de Cristo, mientras que la edad media que ustedes van a trabajar el próximo año va a ser 500 a 1500 años después de Cristo. Entonces va a ser una época totalmente distinta. ¿Por qué se le va a denominar la Edad Media griega? Porque en este momento, pues, fue una época en la que se generaron enfermedades, como lo vamos a ver, y pues no hubo grandes avances científicos, no hubo aportes significativos en el mundo griego. Y en el tercer momento, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy, va a ser el periodo de grandeza del mundo griego, que se le va a denominar el periodo helénico. Denominado así por Helena, quien sería una de las deidades que representarían la sabiduría y la grandeza del mundo griego. ¿Qué vamos a tener presente? Al igual que Mesopotamia, Grecia no era un país unificado. Eso es una idea muy reciente. Allí se van a conformar distintas ciudades-estado. Eso quiere decir que pues cada ciudad tiene su propio gobernante, cada ciudad va a tener sus propias leyes y va a tener una dinámica autónoma independiente pues de las otras ciudades. Esto va a generar que pues que las distintas ciudades grandes del territorio griego, pues en ocasiones tengan disputas por tener un mayor dominio. Las ciudades más importantes que vamos a ver va a ser Atenas, que en la actualidad va a ser la capital de Grecia. Vamos a encontrar a Esparta y vamos a encontrar a la ciudad de Macedonia. Este mundo griego va a tener pues una formación científica nueva para la época y también una preparación militar única que les permitiría pues empezar a expandir ciertos territorios. Pero en esta época se enfrentarían a un enemigo muy poderoso que sería el imperio persa. Este imperio persa estaba dominado, liderado por Darío I, el emperador. ¿Qué características tenía este imperio persa? Pues era un imperio que se estaba expandiendo bastante rápido, ya que pues tenía unas formas muy crueles de sometimiento a los pueblos y pues
reclutaba a los miembros de estos pueblos que acababa de dominar a su mismo ejército. Por eso era un ejército bastante grande y difícil de vencer. Pero tenían una gran desventaja y es que los hombres que reclutaban para este ejército pues eran hombres del común, eran panaderos, eran carpinteros, pues eran hombres que nunca habían tenido ningún contacto con la guerra, mientras que los hombres en las ciudades de Grecia, especialmente la ciudad de Esparta, estos espartanos pues sí van a estar preparados desde una temprana edad para un enfrentamiento militar. Inclusive pues hay una película que ha salido, que es muy comercial y posiblemente la han visto, que se llama 300, que narra un poco esta historia. Hay algunos aspectos de esta película que sí se basan en hechos reales, otros pues obviamente van a ser eh, parte de la ficción cinematográfica. Entonces, en el caso del imperio persa, este imperio va a empezar a expandirse y va a empezar a llegar a los territorios griegos. Al primer territorio que llegaría, porque es el que se encuentra más al sur, va a ser a la ciudad de Esparta. Esta ciudad de Esparta eh, pues digamos que es avisada para que se someta a Darío I, emperador del Imperio Persa, pero pues la ciudad de Esparta no se somete a este emperador y decide batallar con 300 hombres, los 300 hombres más preparados del ejército espartano, y pues decide generar estos enfrentamientos a pesar de las diferencias numéricas que tenían cada uno de estos ejércitos. Eh, Antes de la llegada de estos persas al territorio espartano, se van a encontrar en una frontera y pues allí se gestionaría pues este conflicto. Eh, Obviamente estos hombres espartanos le daría baja a una gran cantidad de miembros del ejército persa, pero por la misma cantidad del ejército persa, pues los espartanos van a perder este enfrentamiento. Entonces, esto tendría una gran ventaja y es que detuvo a la invasión y la expansión de los persas por un tiempo mientras se enfrentaban con los espartanos. Después de ello, pues estos persas van a invadir esta ciudad de Esparta, pero como esto se demoró un tiempo, le dio la posibilidad a que la ciudad de Atenas y a que la ciudad de Macedonia crearan una mejor estrategia para frenar la invasión de este enemigo y pues generaran alianzas militares para poderlas enfrentar de manera conjunta. Entonces, después de que estos persas invaden el territorio espartano, seguirían por el mar hacia el norte para poder llegar a la ciudad de Atenas. Pero estos atenienses van a tener dos ventajas planeadas mientras ellos se enfrentaban con los espartanos. La primera va a ser el uso de los mapas. Los griegos van a ser pioneros en la conformación de sistemas cartográficos. Entonces, ellos son de los primeros que van a empezar a dejar un registro de cómo estaban conformados los territorios, de cuáles eran las fronteras, de qué características tenían, mientras que los persas pues invadían los territorios sin tener realmente un conocimiento a profundidad de cuáles eran las características de estos territorios. Entonces, esto les va a dar una posibilidad de estrategia militar mucho más amplia a los griegos y el otro aspecto fundamental va a ser el manejo de los vientos. Recuerden que en una clase anterior nosotros vimos una relación entre qué son los vientos alisios y contralisios y pues estos griegos ya tenían conocimiento del manejo de estos vientos y lo utilizarían a su favor. ¿Por qué? Este imperio persa que vendría del sur y que se huiría hacia el norte, irían en contra del viento. Esto se les llamarían como el viento o las corrientes de Barlovento. Esto implica que las navegaciones o estos barcos que son de vela, que se dirigen hacia el norte de Grecia, pues sean barcos que vayan de forma muy lenta, porque pues el viento todo el tiempo las está empujando hacia atrás. Mientras que los barcos que se encuentran en el norte, que son del ejército de Atenas y del ejército de Macedonia, pues van a tener mucha mayor rapidez y una gran ventaja al poderse desplazar en el mar, porque el viento soplaba del norte hacia el sur y eso hacía que estos barcos se pudieran desplazar de una manera mucho más eficiente. Entonces, cuando se da este enfrentamiento,
los persas seguían siendo más en número de miembros del ejército, pero cuando los, los atenienses y y los macedonios atacaban a las embarcaciones persas, pues ellos sí tenían la posibilidad de dar en el blanco, mientras que pues para ellos era muy difícil esquivar, recuerden el tema de los vientos, esquivar estos ataques, mientras que cuando las navegaciones em, persas atacaban a los barcos atenienses, pues ellos utilizaban el viento para poder esquivar mucho más fácil pues estos ataques. Entonces esto generó que no hubiese casi muertes por parte del ejército ateniense y de Macedonia, y que sí existiera una gran baja tanto de hombres como de embarcaciones del ejército persa. Entonces, después de varios enfrentamientos, eh, el ejército persa tuvo que replegarse y devolverse porque pues no podía soportar más enfrentamientos con estas ciudades griegas. Entonces, esto permitiría que los griegos se posicionaran, ya que destruirían militarmente al grupo dominante que vienen a ser los persas. Entonces, gracias a esta guerra se empieza a fortalecer eh, el mundo griego. Y especialmente en el año 326 antes de Cristo se va a generar un gran líder de la ciudad de Macedonia, que sería el líder que unificaría las distintas ciudades, recuperaría la ciudad de Esparta y le daría esa grandeza de nuevo a esta Grecia antigua. Ese líder se llamaría Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Pero él no solamente se conformaría con recuperar los territorios que eran de las ciudades griegas, sino que empieza a utilizar su ejército para expandirse a nuevos territorios. Entonces él empieza a dominar Roma, empieza a dominar Egipto, que en esa época era mucho más grande que el Egipto actual, porque ocupaba casi que todo el norte del continente africano. Va a dominar parte del territorio de la India, que ningún otro imperio había alcanzado a llegar a la India por lo lejano que era. Va a poder dominar la ciudad de Babilonia, que era una de las ciudades más importantes de Mesopotamia. Y esto haría pues que tuviera una extensión de territorio bastante grande. Este Alejandro Magno con tan solo 20 años pues se volvería en el mayor emperador del mundo antiguo, pues, con una edad muy temprana, y pues él tendría también una característica, y es que sabía gobernar muy bien sus territorios, porque el territorio que era invadido no pasaba lo mismo con el mundo persa. Estos persas saqueaban los territorios, la gente se veía empobrecida, digamos que la gente rechazaba a los persas, pero con Alejandro Magno, pues lo que se conoce es que la gente de estos lugares, pues tuvo un enriquecimiento económico, hubo prosperidad. Alejandro Magno pues respetó las creencias religiosas y las diversidades culturales de estos territorios, y pues esto facilitó que la gente aceptara este dominio de la sociedad griega. Sin embargo, pues este Alejandro Magno va a morir a una edad muy temprana debido a una fiebre, no se sabe muy bien qué tipo de fiebre era, algunos manifiestan que pues eran brotes de fiebre amarilla, cuando se encontraba especialmente en el territorio de Babilonia, intentando pues seguir expandiendo su gran imperio. Y como moriría tan joven, pues estos territorios se van a empezar a dividir, ya que no hubo un líder que pudiera continuar con el legado de este Alejandro Magno. Entonces, se van a dividir los miembros del ejército, los generales del ejército se van a dividir en tres el territorio del imperio griego. Entonces, lo que era Roma y la clásica Grecia lo va a tomar un general. Pero pues este general realmente
pudo continuar con este legado de Alejandro Magno, no generó mayor crecimiento económico, bienestar social para la población y esto hizo que Roma y Grecia después de un tiempo se dividieran. Este otro general tomaría la parte de la India y de Babilonia, pero le pasaría exactamente lo mismo, no podría mantener esa unidad que sí logró tener Alejandro Magno. Mientras que en el caso de Egipto, ese general sí se pudo mantener ese tipo de unidad. Eh, Él no solamente se volvió el emperador de Egipto, sino que también empezó a construir la forma de faraón. ¿Cuál es la diferencia entre ser faraón y ser emperador? Un emperador es reconocido y respetado por ser un gran líder militar y porque ha ganado grandes batallas, mientras que un faraón es reconocido por ser hijo de los dioses, especialmente del dios Ra en el caso de Egipto. Eh, Mientras que este general del ejército pues siguió respetando las tradiciones y los sistemas de creencias de Egipto, siguió llenando de prosperidad a las diferentes partes del territorio de Egipto y pues la gente empezó a considerar que él era enviado también por estos dioses, que era una descendencia del dios Ra, y pues lo empezaron se pudo posicionar como faraón. Eso hacía que la gente lo respetara y lo quisiera más que como si fuera un emperador. Entonces, este líder o este general se llamaría Ptolomeo. Y después de que él muera, a diferencia de los demás miembros del ejército, pues cuando muere este Ptolomeo, sus hijos van a seguir gobernando Egipto, mientras que en los otros casos, pues los hijos de estos generales no iban a dominar estos territorios, no iban a gobernarlos. Entonces, Ptolomeo, que lo veremos también en la próxima clase, cuando empecemos a profundizar sobre Egipto, se volvería el gran faraón del territorio de Egipto y viviría las mejores épocas de este territorio. Frente a otros aspectos como los inventos, pues mencionaremos rápidamente 5. Entonces, uno de los inventos que en la actualidad todavía seguimos implementando sería el odómetro. ¿Qué era el odómetro? Era una herramienta que les permitía medir la distancia que una persona recorría. Digamos que en la actualidad nosotros lo conocemos como el taxímetro. Entonces, ese taxímetro te dice cuánto has recorrido y a partir de ese recorrido, pues te hace un cobro. Sería de los que empezarían a gestionar las Olimpiadas. Entonces, las diferentes ciudades griegas llevaban a unos deportistas para hacer pues unos retos deportivos, pues obviamente mucho más pesados que los que existen en la actualidad. Y esto también permitiría mostrar cuál era la fuerza y la grandeza que cada una de las ciudades tenía para ofrecer. Otro de los aspectos que se van a encontrar en el mundo griego va a ser la filosofía moderna, porque ellos formarían a los grandes filósofos de la antigüedad, como lo serían Platón, como lo sería Sócrates y como lo sería Aristóteles. Incluso se piensa que Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, porque también era macedonio. Entonces, estos grandes filósofos que pues, todavía son parte fundamental del pensamiento contemporáneo, van a surgir en este momento. También van a generar bases para la medicina, bases para la geometría, que en la actualidad pues estaremos implementando y serían los promotores de la democracia.
Obviamente no es la democracia como la entendemos en la actualidad, donde cualquier persona puede votar. Era una democracia mucho más restringida en la que solamente los hombres que vivían, que habían nacido en esas ciudades podían votar. Ni las mujeres ni los extranjeros eh, podían participar en estas elecciones. Y pues ellos empezarían a formar un tipo de organización mediada por los senadores, quienes tomarían las decisiones colectivas pues de la política y de la vida civil que se encontraría en el mundo griego. Ya para terminar, que es el aspecto pues que nos convoca a la guía, vamos a ver que frente al consumo del spa, en el territorio griego, la droga que más se empezaría a implementar va a ser el consumo de opio. Este consumo de opio va a tener especialmente tres usos. El primero va a ser el de la relajación, porque pues esta planta permitiría que la gente que la consumiera pues se sintiera relajada, se sintiera adormecida, se sintiera muy tranquila. Incluso pues era muy utilizada para los festivales en homenaje al dios Dionisio, que era como ese dios del vicio, era ese dios de la diversión, de, de ese relajamiento ya extremo. El segundo aspecto que se va a implementar este opio va a ser el de la medicina, porque como se dieron cuenta que estas personas pues empezaron a, a ser adormecidas y a no sentir dolor, pues este opio también empezó a implementarse con cosas como una fractura, entonces en la zona donde había dolor se le aplicaba opio, o si la mujer estaba embarazada y pues iba a tener el parto, se le aplicaba opio en el estómago y en la vulva para que no fuera tan doloroso el parto. Entonces esto sería como una base de lo que actualmente conocemos como la anestesia. Y el siguiente sería para rituales religiosos, como lo mencionamos con el caso del dios Dionisio. Entonces, estos sacerdotes se encargarían de implementar pues este tipo de sustancias para este tipo de rituales. A diferencia pues de la sociedad mesopotámica, pues no se va a encontrar consumo de marihuana como parte de las sustancias que implementarían para el consumo de spa, porque pues no se encontraban estas plantas en el territorio de Grecia. Lo que sí se daba por todo el territorio era el opio. Frente a las enfermedades, pues vamos a encontrar que va a haber una epidemia en el momento de la Grecia de la Edad Media griega y va a ser dominada como la peste de Atenas. Esta peste de Atenas, pues, a diferencia de la peste de Antonina que vimos de Mesopotamia y Roma, pues va a ser una peste que no se va a salir del territorio de Grecia, por eso hablamos de epidemia y no de pandemia. Y pues va a ser una epidemia que debilitaría especialmente a las ciudades principales, pero como se encontraban en esta Edad Media griega y no estaban produciendo pues gran conocimiento científico, incluso pues muchos de ellos no dejaron grandes registros de qué características tenía pues este tipo de enfermedad. Tampoco fue muy mortal, no sé, digamos que duró aproximadamente entre unos 7 o 9 años, que es lo que se ha encontrado, y pues se cree que este tipo de enfermedad sería la base de lo que nosotros conocemos en la actualidad como la fiebre tifoidea. Pero pues no hay un consenso como tal por parte de los científicos sobre qué características tenía esta peste de Atenas. Listo chicos, pues esto sería todo por el día de hoy. La próxima clase empezaremos a trabajar desde la sociedad de Egipto. Nos vemos la próxima semana.